Hola, hola, espero que se encuentren muy bien. Nuestro grupo está conformado por Nancy Johanna Calisto, Jordi Rojas Puentes y quien les habla, Stephanie Ramos. El día de hoy les hablaré sobre los estados de la materia. Los estados de la materia los encontramos en tres formas: sólido, líquido y gaseoso. Los sólidos se caracterizan por tener un volumen invariable y una forma fija, aunque en algunos casos esa forma la podemos cambiar y decir que son sólidos moldeables. Los líquidos se caracterizan por tener un volumen invariable, pero pueden cambiar su forma. Los líquidos se adaptan al molde que los contiene o recipiente. Los gaseosos se caracterizan por tener un volumen y una forma variable, adaptándose a la forma que los contiene, pero siempre ocupan todo su volumen. Los cambios de la materia. La fusión es el paso de la materia del estado sólido a líquido y se produce al aumentar su temperatura. Solidificación es lo contrario a la fusión. La materia pasa de estado líquido a sólido. Vaporización se da cuando se pasa de estado líquido a gaseoso y se producen cuando se calientan los líquidos. Condensación es el paso de gas a líquido y se da cuando se enfría la materia o estado gaseoso. A continuación hablaremos un poco sobre la presión hidroestática, que es la fuerza por unidad de área que ejerce un líquido en reposo sobre las paredes del recipiente que lo contiene y sobre cualquier cuerpo que se encuentre sumergido. Como esta presión se debe al peso del líquido, esta presión depende de la densidad, la gravedad y la profundidad del lugar donde medimos la presión. La hidroestática cuenta con unos conceptos principales, como es la densidad, que es la que determina la concentración de materia en un volumen dado. Presión, determina los fluidos que ejercen sobre los demás. Flotabilidad, también llamado empuje, que actúa sobre un cuerpo que está inmerso en un fluido. Equilibrio hidrostático. Este instrumento sirve para medir la fuerza de la flotación ejercida sobre un cuerpo sumergido en un fluido, es decir, determina el peso de un objeto sumergido en un líquido que a su vez es más ligero que en el aire. Presión atmosférica. Es la presión ejercida por el aire en cualquier punto de la atmósfera. Es la fuerza por unidad de superficie ejercida por la atmósfera sobre los cuerpos situados en la superficie de la Tierra. Esta coincide con el peso de una columna de aire estático de sección recta unitaria que va desde un punto hasta el límite superior de la atmósfera. Depende de la altitud, a menor altura, menor presión atmosférica y viceversa. La temperatura. El aire caliente al pasar menos que el frío ejerce menos presión. Para la fórmula encontramos PA, que es igual a presión atmosférica, D, que es igual a densidad, G, que es igual a gravedad, H es la altura de la columna. Sus unidades de medida es Pascal, milímetros de mercurio, atmósfera física o simplemente atmósfera y bar. En el día de hoy vamos a explicar un pequeño experimento sobre la presión atmosférica y la presión hidrostática. Para comenzar, la presión atmosférica necesita unos materiales para su respectiva explicación. En este caso, un recipiente con agua, un recipiente auxiliar y un rectángulo de cartulina. Para comenzar, tenemos el recipiente con agua y encima un rectángulo de cartulina. Al invertir el vaso con agua, se desocupa el espacio que existía entre el agua y el papel y esta pasa arriba del vaso. Es allí donde la hoja de cartulina sufre la acción de toda la presión atmosférica de afuera del vaso y una parte de la presión atmosférica dentro del vaso, más el peso del agua. Ambas fuerzas, la interna y la externa, están equilibradas. Entonces solo bastará aplicar una pequeña fuerza en el papel para superar la fuerza de adhesión, conocida también como la tensión superficial, que existe entre la película de agua y el papel para que éste se desprenda de los bordes del recipiente y caiga todo el agua. Y en la presión hidrostática tenemos como materiales una botella con agua sin una tapa, una aguja, un recipiente auxiliar. En este experimento haremos un pequeño agujero en la parte inferior y vemos cómo sale el agua a presión, y en el momento de hacer un
agujero en la parte superior, notamos que el agujero que está en la parte de arriba tiene menor cantidad de agua encima y esta hace menos presión, por lo tanto sale con menos fuerza. En cambio, la de abajo tiene más cantidad de agua encima que hace mayor presión y por eso sale con más fuerza. Y esto es lo que se conoce como presión hidrostática.